Allí estaría grabando, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Eh, Vamos a poner de nuevo el PowerPoint. Allí están viendo el PowerPoint. Entonces, habíamos dicho que todo diodo tiene un ánodo, un cátodo, o para que seamos más fácil, una franja. Acá yo lo que hice es desarmar el tester. Fíjense en la otra parte donde estoy. Y allí ustedes ven dos dioditos y son lo que son cuadrados negros, y tienen una franja. Entonces, esa franja que ustedes ven allí en el tester vendría a ser la franja que ustedes están viendo acá. Es la franja que ustedes ven, que es lo que se llama el cátodo. Lo concreto, cuando nosotros le poníamos una polarización positiva al ánodo y el negativo en el cátodo, había circulación de corriente y se comportaba en el primer cuadrante, o sea que él dejaba pasar toda la corriente y no producía caída de tensión. Esta es la hoja de datos o la curva del diodo, llámenla como ustedes quieran. Si le colocábamos tensión positiva en la franja del diodo, negativo por consiguiente en el ánodo, el diodo se comportaba como una llave abierta, que significaba que él soportaba toda la tensión aplicada a él y no dejaba circular nada de corriente, ¿no es cierto? O sea, su corriente es cero y él soporta toda la tensión pico inverso, llamámosle así. O sea, toda la tensión que ustedes le aplican al diodo, él produce toda la caída de tensión y no deja circular nada de corriente. Esta era la curva ideal. La curva real es esta otra donde la corriente deja circular toda su corriente, pero tiene una caída de tensión. Esa tensión suele variar en diodos comunes hoy en día, es 0,7 voltios en baja frecuencia, que vendría a ser para los 50 ciclos. Antiguamente su caída de tensión era 0,2 voltios, pero eran diodos germanio, ya son eh, viejísimos, ¿no es cierto? Ahora hay otros diodos para alta frecuencia que es una curva muy parecida, solamente que no deja caer 0,7 voltios, sino que es casi cruce por cero. Pero eso trabajan en una frecuencia muy alta, ¿no es cierto? Lo concreto, en el primer cuadrante deja pasar todo su corriente y su caída de tensión es aproximadamente 0,7 voltios. En el cuarto cuadrante, si ustedes se fijan, él no deja circular corriente o es muy poquita la corriente que circula inversamente hasta una determinada tensión, que es la tensión de ruptura. Acá en esta tensión de ruptura hay muchos diodos en los cuales trabaja, que se llama diodo Zener, que se utiliza para mantener esta tensión. O sea, esta parte de la curva es una recta perfectamente paralela al eje de las ordenadas. Entonces, va a mantener una determinada tensión fija y constante a toda una determinada corriente. Esto es lo que se llama, cuando el diodo lo utilizan, diodo Zener, o sea, para regular tensión. En un diodo común, esta es una tensión pico inversa máxima que soporta. Entonces, un diodo ustedes lo van a pedir por su corriente máxima que circula, su tensión pico inversa máxima que soporta y su frecuencia de trabajo. Frecuencia de trabajo era el tiempo que demora en pasar de encendido a apagado o de apagado a encendido. Entonces son los tres parámetros en los cuales se caracteriza cualquier diodo, ¿no es cierto?
Lo concreto para el uso que nosotros lo vamos a utilizar, no quiero que nos vayamos, es que nosotros lo vamos a utilizar al diodo para medir tensión continua. Entonces, ¿cómo hacíamos para pasar de alterna a continua? La hacíamos a través de diodo. Entonces, acá vamos a tener un trafo. Ese trafo que ustedes están viendo allí es un transformador en el cual tiene la entrada 220 voltios y su salida en este es el transformador, en el cual este transformador tiene dos cables, que son estos dos rojos, en lo cual entra 220 voltios, ya lo vamos a ver bien dentro de un ratito. De acá a la salida tiene tres cables. Este no es un transformador común, sino que va a ser el transformador que vamos a ver dentro de un ratito, que es 12 más 12. El transformador de la diapositiva que ustedes están viendo es como si fuera dos cables únicamente, o sea que me entrega 12 voltios. Es como si nosotros utilizáramos así, como están viendo allí, dos cables pura y exclusivamente. Entonces, un trafo de 220-12, cuando acá yo tengo el positivo, hay circulación de corriente y hay una caída de tensión de acuerdo a este formato, que es la que ustedes van a tener en la caída de la resistencia. Voy medio rápido, así hacemos mediciones, cualquier cosa ustedes hagan las preguntas, ¿no es cierto? El transformador del otro era media onda, de onda completa, era, en este caso, es el que nosotros estamos viendo, tiene 220 en la entrada y acá la salida tiene dos cables azules y uno negro. Entonces, de esa forma, van a venir acá a una bornera, bien elemental para que ustedes lo entiendan. Entonces yo tengo un cable azul y el negro yo voy a tener 12 voltios de alterna, y entre el otro azul y el negro 12 voltios de alterna. Entre los dos azules voy a tener 24 voltios de alterna. ¿Para qué lo utilizábamos esto? Para hacer rectificación de onda completa. Entonces, acá hablo de los puntitos, vendría a ser en el formato en el cual está bobinado el transformador, el sentido de bobinado el transformador. ¿Qué significa? Para que sea entendible, que cuando yo tengo el semiciclo positivo en el primario, en el secundario voy a tener el mismo semiciclo positivo, solamente atenuado en amplitud, ¿no es cierto? Pero cuando tengo el positivo acá, en el primario, tengo positivo en el secundario y positivo en el otro secundario, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo positivo acá y circulación de corriente, pasa a través de la resistencia y vuelve de allí en más. Se utiliza un solo devanado por vez. Cuando acá es positivo en la parte de abajo del transformador, es positivo en la parte de abajo del secundario. Entonces va a circular corriente por este otro diodo y en el mismo sentido produciendo la misma caída de tensión sobre la resistencia. Acá ustedes obtienen rectificación de onda completa. Fuente de diodo era exactamente lo mismo, utilizábamos un trafo de 12 común. Entonces, cuando acá es positivo, hay circulación de corriente a través del diodito de 1, pasa a través de la resistencia, vuelve a través del diodito de 3 y se cierra. En el otro semiciclo, cuando es positivo abajo, pasa a través de D2, la carga, y D4 y vuelve a cerrarse en el transformador. La ventaja es que utiliza trafo común. La desventaja es que tiene una doble caída de tensión, o sea, no es más 0,7 voltios, sino que es 1,4 voltios, ¿no es cierto? Acá dice la tensión del secundario, esta es la del trafo.
La tensión sobre RL, acá dice B máxima, que es BS por raíz de 2. Esa es la tensión cresta. Falta las dos caídas de tensión de los diodos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a la primera medición, en el cual se posee un circuito rectificador de media onda, como el de la siguiente figura. Medir la tensión entre los puntos A y B. Indique que marca y modelo el instrumento con el que se realiza la medición, como así también en qué escala se realiza. Entonces veamos lo que nosotros tenemos aquí. Es una bornera. Esta bornera tiene acá el cable en el cual va enchufado los dos vainos. Entonces, estos dos cables acá, el azul y el marrón, tengo los 220 voltios. Esos 220 voltios son aplicados al primario del transformador. Primario del transformador. Vamos a ir sacando el pecho, por el pecho tengo que ver más o menos. Estaba sin tornillo ni nada, no fácil. Lo concreto, tengo los dos cables rojos, van a ser la entrada del transformador. Es lo que nosotros tenemos acá. Estos dos cables de tensión de red son los dos cables rojos que ustedes están viendo allí, la entrada de los dos vainos. Después, como habíamos visto antes, tengo dos cables azules y el negro. El cable azul, uno o cualquiera de ellos, va a un diodo, el otro cable azul está desconectado y la masa está conectada. ¿Para qué? Para ver una rectificación de media onda. Lo que nosotros tenemos en el PowerPoint es la tensión aplicada a la resistencia de carga. Entonces, tenemos este instrumento. Así. La marca del instrumento, Hunchan, bien criolla, así bien china. Modelo HC200. Modelo HC200. Ya que estamos viendo tester, ustedes acá tienen para medir corriente continua, para medir tensión continua, para medir tensión alterna y para medir ómetro, o sea, por 1, por 10 y por 1K. ¿Lo alcanzan a ver? Se ve relativamente. De cualquier forma, esto están apoyados en la Sí, diapositiva. profe. Esta parte, para medir tensión continua, DCA, y le da el símbolo de continua, es una de las dos mediciones que vamos a hacer, va a ser la última. Y después, acá, tiene para medir tensión continua, voltios, y le aclara bien el símbolo de continua. Entonces, ustedes acá tienen escala en continua para medir tensión 0,25, 2,5, 10, 50, 250, 500 y milivoltios de continua. Esas son las escalas que tiene para medir tensión continua. La escala que tiene para medir corriente continua es 0,25, 2,5, 25 mA y 0,5 amperes. Acuérdense, en 2,5 es la medición en la cual nosotros vamos a hacer. Y después, si nosotros cambiamos de escala,
tenemos para medir tensión alterna. Acá está todo en rojo como para decir tengan cuidado, ¿no es cierto? Para medir 1000 voltios, 500, ahí está justo para medir 250 voltios, 50 voltios y 10 voltios. Y después, en la parte de acá abajo, allí tienen para medir resistencia de 1K por 10 y por 1. Esto no hemos hecho absolutamente nada, ni la parte de ómetro, ni la parte de alterna. Nosotros lo que vamos a hacer mediciones ahora va a ser tensión continua y corriente continua. Acá, en cuanto a las escalas, acá para no dar tanta sombra, en cuanto a las escalas, nosotros siempre hemos hecho que para medir tensión continua decíamos que había una caída de 0,5 voltios. Eso es a máxima escala. Dicho de otra forma, este era un miliamperímetro, la corriente del miliamperímetro a fondo de escala producía una caída de tensión de 0,5 voltios, o dicho de otra forma, 0,5 voltios es la tensión mínima a fondo de escala que podía medir en el punto. O sea, máxima de flexión significa 0,5 voltios para nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Acá, en donde está ahora, sería corriente cero. Entonces, para medir tensión continua, nosotros vamos a medir acá. Fíjense, tiene escala de 10, de 50 y de 250. Toda la escala que ustedes tienen aquí para medir tensión continua van a ser proporcional a 10, a 50 y a 250. Esta 500 sería, le van a tener que multiplicar por 10 cuando ustedes miden por eh, la escala de 50. De 1000 le van a tener que multiplicar por 100 cuando estén midiendo en la escala de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, estas tres escalas van a ser las que ustedes van a hacer las mediciones hoy. Bueno, y después está para medir corriente continua, ese es lo último. Entonces, en el punto 3, punto A, dice se posee un circuito rectificador de media onda como la siguiente figura, medir la tensión entre los puntos A y B. A y B sería sobre la resistencia de 1 con 2K. Indique marca y modelo del instrumento con lo que realiza la medición, como así también en qué escala se realiza. Bueno, acá ustedes tienen un transformador que le va a dar 12 voltios de rectificación de media onda porque vamos a hacer funcionar un solo diodo. Entonces lo que yo hice, el pequeño dibujito, vendría a ser el oscilograma. Ese es lo que va a producir la tensión aplicada sobre esta resistencia de un K con 2, ¿no es cierto? Después vamos a ver cuando hagamos una medición de resistencia, el código de colores, como sé que de un K con 2, no se preocupen. Allí, si ustedes se fijan, está hecho como está el PowerPoint. O sea que viene de un secundario, de una rama del secundario va a un diodo, esto está desconectado, de ese diodo pasa a través de una resistencia y llega a la masa. La masa en este caso sería el cable negro del transformador. Revisemos. Acá, la salida del trafo sería este cable azul, viene, pasa a través de este diodo, la franja la tiene de este lado el diodo. No me piden que hagan zoom con esta cámara, porque bueno, el teléfono ya viejito, pero esta es la franja del diodo, viene a esta parte de la botonera, pasa a través de la resistencia de un K con 2, o se viene el trafo, pasamos el diodo, la franja no es la salida del diodo, sino que es el otro extremo,
va a la resistencia de un K y allí se cierra más. Va a la resistencia de un K y este se cierra más. Este es el circuito verídico y el otro es el circuito teórico que nosotros vemos. La tensión máxima acá va a ser 12 por raíz de 2 menos 0,7 voltios, que es la caída del diodo. Entonces 12 por raíz de 2 sería aproximadamente 17 voltios, menos 1, 16 voltios, pero únicamente hay un solo semiciclo, o sea que va a ser menos de 10 voltios así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Verificamos, está conectado. Entonces, si quiere podemos conectar, podemos poner la llave selectora en 10 voltios, va a sobrar. Va a hacer una medición muy pequeña porque me tiene que dar menos de 10 voltios, o sea que acá sería 10 voltios, 20, 30, 40, 50. Son los 50 voltios que mide el fondo de descarga. Lo podremos hacer en 10 voltios, sí, no hay ningún tipo de problema. Es más, la medición después está hecha en 10 voltios. Ahí está en la diapositiva. Ve que el tester está en la escala de 10 voltios. Pero para que ustedes se vayan ambientando, siempre es preferible darle una escala mayor para no tener problemas con el instrumento. Entonces, ¿yo en dónde tengo que medir? Entre los puntos A y B de la resistencia. Aquí está. Ahí está entre los puntos A y B de la resistencia, o sea, entre los dos extremos de la resistencia. Vendría a ser entre la masa y la franja del diodo, dicho de otra forma, ¿no es cierto? Ahí vamos a correr. Bueno, ustedes ven que da menos de 10 voltios, ¿no es cierto? Menos de 10 voltios. O sea que estamos haciendo una medición con muchísimo error. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la parte izquierda o en el extremo izquierdo del instrumento. Entonces allí siempre va a ser la mayor cantidad de error. Entonces lo bajamos en la escala por 10. Total, ya hemos visto que nos da menos de 10 voltios. Entonces ahora sí hacemos la medición. Positivo en la franja del diodo y masa. Ahí está, la imagen del tester. Esa medición, así no le queda sombra. Ustedes tienen máxima tensión de la escala es 10 voltios. Entonces tiene 10, allí tiene 8, 6, 4, o sea que estaría 5 y una franjita más, ¿no es cierto? Ahí tiene 5 más una franjita más. Yo tengo 4, o sea, en total 5 divisiones. Entre 5 y 6, o sea que allí el instrumento me estaría dando 5,2 voltios la tensión continua que estamos viendo de acuerdo al PowerPoint. 5,2 voltios ahí, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Puede ser? Sí, Sí, profe, Sí, aquí serían, eh, si solo es media onda, serían 25 pulsaciones por segundo, si son 50 Hz. sí, lo que pasa es que el instrumento mide valor medio. Eh, Ah,
Lo que pasa es que después ya vamos a ver cuando nosotros medimos tensión alterna, hacemos un cambio de coeficiente para que este instrumento, o sea, el tester análogo y el digital que ha sido hecho similitud del análogo, siempre van a medir tensión eficaz. Por eso miden 220 voltios, ¿no es cierto? Lo que Claro. hace en este caso es medir el área de este semiciclo, o sea, únicamente, ¿no es cierto? Por eso este instrumento es un instrumento lento y es un miliamperímetro que se utiliza para frecuencias bajas, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Entonces lo que él me está midiendo vendría a ser el área acá abajo, ¿no es cierto? Cómo una tensión continua produce ese mismo efecto, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, lo que ustedes están viendo en el PowerPoint es lo que el instrumento está midiendo, o sea, es un semiciclo, ¿no es cierto? ¿Está entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces nos daba 5,2 voltios, ¿no es cierto? Eh, allí está, exactamente la misma medición. Siempre hay que tratar de hacer las mediciones, vamos a hacerlo de nuevo, en el cual ustedes siempre, fíjense cómo está, siempre lo más perpendicular posible a la medición. Entiéndame, estoy con una sola mano, ¿no es cierto? O sea que tampoco puedo pedir mucho, exigirme mucho, ¿no es cierto? Lo concreto que tienen que hacer siempre una medición perpendicular, nunca así, porque ustedes pueden hacer un cortocircuito como en uno de los extremos, ¿no es cierto? Siempre traten de hacer la medición lo más perpendicular posible. Además, hay otra cosa que siempre hay que tratar de hacer, ustedes tienen que preparar el set de medición. Entonces, cuando ya está todo, han conectado, está todo, ustedes tienen un instrumento, verifican la escala en la cual tienen que hacer la medición, en este caso 10 voltios de tensión continua, entonces recién alguien tiene que estar, o ustedes tomando la lectura, hacen la medición, toman la lectura y automáticamente sueltan, desconectan todo y hacen pasan la lectura a un libro o a la carpeta o a donde sea, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen la medición tiene que ser lo más rápidamente posible y tratando primero de cuidarse ustedes y segundo de cuidar el instrumento y tercero de cuidar lo que ustedes están por medio. En este caso, un error muy fácil de cometer sería que en vez de conectar, en este caso, el negro, la punta negra, el tester en la masa, sería conectarlo al revés. O sea, en este caso, como lo estoy simulando, por supuesto que no lo voy a hacer porque me va a doler. Si yo hago esta medición en el cual el rojo coloco en el negativo del trafo y el negro en la franja del diodo, la aguja deflexionaría hacia la izquierda y empezaríamos a tener problemas con el instrumento, ¿no es cierto? Depende de la escala, puede ser que... Profe, Sí, los que son, digamos, con digitales, marca directamente negativo en el caso que usted está diciendo, ¿no? discúlpeme, no lo escucho bien, ¿cómo me dice? En el caso de lo que son digitales, eh, usted tiene ahí un medidor con aguja. En el Sí, caso de que sean digitales marca negativo, directamente se hace esa inversión que dice usted. perfecto, sí. Los instrumentos digitales, después lo vamos a ver, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a hacer mediciones con instrumentos digitales. Esa es una gran ventaja que tiene sobre este instrumento, es que él les va a decir
menos, en este caso 5 voltios, le va a decir menos 5,2. No se preocupe, eso lo vamos a realizar la medición. Pero en este caso, ¿por qué hacemos estas mediciones que son elementales? Las vamos a hacer también con un tester digital. Y después lo vamos a hacer con el osciloscopio, todo, porque lo que yo estoy dibujando acá, después ustedes lo van a ver en el propio osciloscopio. Entonces allí ustedes me van a poder decir, mire, profe, ahí está mal, no es 12 por raíz de 2, sino que le da menos, ¿no es cierto? O vamos a entrar a hacer ajustes más finos. ¿En qué sentido? Que en una de esas la tensión que yo voy a medir va a ser 12 por raíz de 2. Dicho de otro punto, la tensión me va a dar 17 voltios, ¿no es cierto? Y ustedes me van a decir, ¿cómo 17 voltios? La teoría, no, sí, perfecto. Acá hay algo que este transformador, que es en este caso, este transformador, fíjese en lo que le dice. Es un transformador, no sé si lo vamos a alcanzar a ver bien, pero un transformador que dice 12 más 12 de 1 ampere, o sea, 1000 miliamperes. Ahí dice 1000 miliamperes. ¿Qué significa? Que si este transformador está bien diseñado, no me va a dar 12 voltios a la salida, fíjese en el PowerPoint, acá 12 voltios a la salida. Si yo acá le estoy consumiendo, ya van a ver que es muy poca la corriente que yo estoy consumiendo. Entonces, ¿qué significa? Que este secundario no me va a dar 12 voltios de alterna, sino que me va a dar más de 12 voltios de alterna. Entonces, el transformador, este transformador, le va a dar 12 más 12 cuando le estén sacando en el secundario una corriente de 1 ampere. Entonces, si esto está en vacío, no me va a dar 12, sino que se va a levantar la tensión. Entonces, por eso yo esto lo hago así. Es algo hipotético, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la corriente, no le sacamos una corriente de 1 ampere, es mucho menos, entonces la tensión es mayor. Ahora, este 12 por raíz de 2 sería la tensión cresta, si le sacaría 1 ampere, 12 voltios y una corriente de 1 ampere. Y acá le faltaría lo menos 0,7 voltios de la caída del diodo. Entonces, esas son todas las salvedades posibles en las cuales hemos hecho en esta medición. ¿Estaría más o menos entendido? Y lo que sí está perfecta es la salvedad que ustedes han hecho, en el sentido de que si yo mido al revés, con este tester le estoy adosando un pequeño gran problema, ¿cierto? Un pequeño gran problema en el instrumento. Entonces siempre en estos testers ustedes tienen que pensarlo 2 veces antes de realizar la medición. En el Profe, otro también, pero él le va a decir menos 5,2 voltios, ¿no es cierto? ¿Estaría más o menos? Sí, profe. profe, Eh, otra consulta. En el caso, ahí estamos midiendo un voltaje pulsante. Usted dijo que el instrumento tiende a medir un valor promedio. Es por eso que la aguja no presenta una oscilación al momento de medir. No, está perfecto. El instrumento con el cual está hecho, este instrumento es un instrumento muy lento, o sea que 50 ciclos, por más que sea una frecuencia baja, ustedes le hacemos las mediciones. Fíjense, a ver, disculpen que sea un mal camarógrafo, ¿no? Pero la señal, la aguja es constante. El instrumento es lento frente a los 25 ciclos que él está midiendo. ¿Queda claro entonces? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Perfecto.
Ya vamos a ver dentro de un ratito nomás cómo la hacemos continua la señal, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ahora me van a dar un ratito de tiempo en el cual vamos a desconectar el grafo y vamos a hacer rectificación de onda completa. O sea que vamos a hacer lo que ustedes están viendo en el PowerPoint, ¿no es cierto? Lo único que yo le hice es una rama del secundario, viene, pasa a través, está desconectado, por eso está desenchufado, a través del diodo de abajo, pasa a través de la resistencia y se cierra más. La otra rama del secundario, qué bonito, está mal, espérenme un poco. Menos mal que no lo había conectado. Tienen tiempo de tomarse un mate. ¿Les gusta el mate o son del café? ¿Qué? No, mate, mate. Ambas cosas, profe, pero si es mate, amargo. Sí, los estudiantes modernos ya, el mate ya medio. Bueno, ahora sí, teóricamente está, lo repasemos. La salida, un cable, un secundario, un cable azul, viene al ánodo del diodo, pasa a la franja, de allí pasa la resistencia de 1.2K y se cierra. El otro cable azul viene, pasa en el diodo, la franja del diodo se cierra en la resistencia de 1K con 2. O sea que está igual que este momento. Ahora conectamos. Pum. Es lo que Dios quiera. Bueno, antes nos dio 5 voltios. 5,2, o sea, un cachito más de 5 voltios. Teníamos un solo semiciclo en el PowerPoint, teníamos un solo semiciclo. Ahora tenemos los dos semiciclos. Entonces, ¿qué significa? Que si antes nos dio 5,2, significa que ahora nos va a dar 5,2 por 2, o sea, un cachito más de 10 voltios. Entonces, lo primero que hice, cambié la escala, en vez de 10 voltios, puse una escala de 50 voltios. Veamos, acá sería 50 voltios, 40, ¿están viendo? Ahí dice 40, Sí. 30, 20 y 10 voltios. O sea, me daría en la primera parte de la escala. Los errores aquí ya van a ser considerables, ¿no es cierto? Entonces, la masa está conectado, la masa en la masa, el negro, y el rojo en el cable de, en el positivo. Y si ustedes verifican, da un cachito más de 10 voltios, ¿no es cierto? Acá debería dar 5,4, o sea, 10,4, y allí está, sí, me da casi lo mismo, porque fíjense en dónde está. Está un cachito más de 10 y en la próxima rayita sería 11 voltios, ¿no es cierto? O sea que da entre 10 y 11 voltios, 10,5. Ustedes me pueden decir, profe, eso adolece muchos errores, si tienen toda la razón del mundo. Es un instrumento análogo y es lo máximo que podemos sacar porque me queda una tensión alrededor de 10 voltios, sé que va a estar en la primera parte del cuadrante, o sea, allí el instrumento donde más error.
error tiene. Pero si vamos al caso, es coherente con la medición que hicimos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá pueden decir 10 voltios o 10,5. Si ustedes se fijan, da bien en la parte central, ¿no? Entre 10 y 11 voltios. Es coherente la medición y es totalmente práctica desde el punto de vista, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Está bien. No, no, profe, está bien. Esa sería la medición que habíamos hecho saber. Y ahora vamos a hacer esta medición en la cual pasamos de una tensión alterna a una tensión continua. Fíjense cómo está hecho el circuito hacia el profesor, en el cual está un capacitor electrolítico. Y acá tenemos que sacar la resistencia de carga, desconecte todo. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a venir, el semiciclo se va a llegar al punto máximo, B cresta, y lo que ustedes quieran, B pico, llámenlo como ustedes quieran, y el capacitor se cargó en esa tensión. Entonces, después la tensión en el secundario empieza a disminuir, pero como no hay resistencia de carga acá, el capacitor queda cargado hasta el otro pico del otro semiciclo. Esta pendiente, o en la próxima diapositiva la vamos a ver a esa pendiente, es una curva antilogarítmica y en la cual va a depender de qué tan grande es la resistencia o qué tan grande es el capacitor electrolítico que ustedes están colocando. Entonces me dan un ratito de tiempo, entonces conecto, saco la resistencia, porque allí no está la resistencia conectada, después la vamos a conectar así para no ver qué pasa cuando le sacamos corriente. Y colocamos el capacitor electrónico. Vamos a repasar. En lo cual, yo vengo con, está desconectado. Vengo con un cable azul. El cable azul pasa a través de un diodo y no tengo, la resistencia está desconectada. Llega a este punto. El otro cable azul pasa a través del otro diodo y llega a este punto. Acá no habría nada. Sí, porque después ahora vamos a conectar, fíjense en el circuito, en el PowerPoint, va el positivo, el capacitor electrolítico, la unión de las dos franjas de los diodos. Y el negativo, el capacitor electrolítico, cierra toda la corriente a través del cable negro del transformador. O sea, el circuito se corresponde totalmente a lo que ustedes están viendo en el PowerPoint. De acuerdo a la tensión, ¿qué tensión le debería dar el tester ahora? Sí, escucho. 5,2. ¿Cómo? 5,2. Espero decir que escucho muy bajo. Ahora sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya me dio miedo, profe. 5,2. 5,2 era la tensión en un solo semiciclo, ¿no es cierto? Entonces, el tester hace el promedio de este semiciclo y todo el otro semiciclo le da 0 voltios. Entonces, ese promedio da 5,2 voltios. En este que usted tiene los dos semiciclos, le daba 10,4 el doble.
En este caso, la corriente, ¿qué le pasó al mouse? Acá, la tensión empieza a incrementarse hasta el valor cresta, o de pico, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, este capacitor se carga a la tensión máxima. Después acá la tensión empieza a disminuir, y por eso yo le hice en forma punteada la tensión, porque es cómo sigue la tensión en el secundario, acá, en la salida del transformador. Pero la tensión entre los extremos A y B me va a seguir manteniendo constante. ¿Por qué? Porque la corriente, o sea, la tensión llegó a su valor máximo en el capacitor y no tiene por dónde drenar corriente, o sea, por dónde descargarse el capacitor electrónico. Entonces la tensión queda cargada a su valor máximo, su valor pico, su valor cresta, llámenlo como ustedes. Entonces lo que eso significaría es que si nosotros vamos, medimos entre el punto A y B, voy a tener una tensión de 17 voltios. Ustedes me van a decir 17, pero tengo una caída de 0,7. Perfecto, o sea, 16,3. En este instrumento no podemos hacer una medición de 16,3, pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, Bien. lo cambié de escala a 50 voltios. Entonces yo tengo 50 voltios fondo de escala, 40, 30, 20, y voy a medir aproximadamente acá 17 voltios. Este sería 15, dos rayitas más sería 17 voltios. Estaba enfocando la dirección. 17 voltios. Bueno, vamos a conectar. Vamos a respetar sí o sí el negativo y el positivo en el electrolito. Vamos a hacer menos sombra. Y allí estaría, y de acuerdo al error de paralelaje, me da un poquito menos de 17 voltios. O sea, si quiere le hago un verso 16,8. O sea, un poquito menos de 17 voltios, ¿no es cierto? Está, a ver si me acerco bien. ¿No? ¿Sí? ¿De ahí está mejor? ¿Lo ven mejor o no? Sí, profe, se ve mejor. Ahora sí. Perfecto. Entonces, acá al lado era 20 voltios, ahí era 10, o sea que este es 15 voltios. Y después usted tiene las 4 divisiones, 5 divisiones en total. O sea que esa es la tensión, lo vamos a hacer de nuevo ahora, totalidad se han ubicado donde están. Ahí está, casi 17 voltios, ¿no es cierto? Por supuesto, esta medición hay un error que se llama error de paralelaje, o sea que usted lo tiene que hacer perfectamente perpendicular al instrumento, ¿no es cierto? ¿Estaría hasta allí? ¿Alguna duda? Entonces, Estamos. esta es la medición que mejor presenta el instrumento, porque usted está midiendo una tensión continua pura, ¿se da cuenta? Por eso no hay, yo no le estoy sacando corriente ni nada, esta medición estaría perfecta. Para eso, para saber si está bien o qué tensión me da el transformador, habría que medirla en alterna, la salida del transformador, como para saber si estos 17 voltios está bien la medición o no, ¿cierto? Concretamente no hemos visto cómo se hace para medir tensión alterna todavía, cómo funciona el tester en alterna. Entonces, hasta ahora, este año cambié en el sentido que voy haciendo más mediciones de acuerdo a cómo vamos variando con el instrumento, porque si no parece medio monótono. En cambio, ahora usted está midiendo los 17 voltios perfectamente continuos y una medición muy buena de acuerdo a este instrumento. ¿Sí? No vayan a querer decir esto es muy teórico, porque
a tener problemas. Allí está la medición. Allí me daba un cachito más. Bueno. Y ahora vamos a hacer la otra medición, que esta es lo que estaba aclarando o anticipándome antes, hace un ratito. ¿Qué significa? Fíjense, vamos a ver de nuevo cómo circula. Circula la corriente, llega a la franja del diodo, entonces la tensión empieza a aumentar, llega a su valor máximo. Se carga el capacitor electrolítico a ese valor. Y después la tensión en el secundario del transformador empieza a disminuir, de acuerdo a esta línea punteada. Ahora, ¿qué pasó? La tensión en la salida del diodo empieza a disminuir, pero el capacitor electrolítico quedó cargado a este punto. Entonces, a través de la resistencia, se descarga el capacitor electrolítico. ¿Hasta qué valor? Acá. Hasta que la tensión de la salida del transformador y diodo empieza a incrementar la tensión que tenía el capacitor electrónico. Entonces, esta pendiente es E a la menos T sobre tau, donde tau es el producto del capacitor por la resistencia. Entonces, yo antes se lo dije de otra forma, es exactamente lo mismo, ahora se lo compliqué. Lo que pasa es que esta pendiente, supóngase, si este capacitor no existiera, o sea, si C sería igual a 0, sería la línea punteada. En cambio, si este capacitor en vez de ser de 10 micro, es de un valor 100, 1000 micro, 10.000 micro, cuanto más grande sea el valor del capacitor, lo que vamos a tener a la salida va a ser una tensión continua pura. Entonces, esta tensión me va a dar esta pendiente, o me va a dar una tensión continua pura, o me va a dar una alterna, o sea, un ripple exageradamente grande, dependiendo de los valores del capacitor y de la resistencia con el cual está conectado el capacitor electrónico. ¿Está más o menos claro? Sí, Cuando profe. Sí, profe. Cuando veamos el osciloscopio, a esta medición la vamos a hacer, por eso justamente hacemos todas las mismas mediciones para que ustedes vean las grandes diferencias que hay entre hacer una medición con un tester análogo, con un tester digital o con No sé. un osciloscopio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estábamos en esto, pero acá falta conectar la resistencia. Entonces que desconectamos los 20 y conectamos la resistencia. Repasemos. Está todo desconectado, no se dan problema. Entonces yo tengo la salida del secundario. La salida del secundario viene un diodo, va a la resistencia. De la resistencia viene más. El otro secundario viene a través del otro diodo, va a una resistencia y va más. Y acá tengo el capacitor electrolítico a la salida, o sea, la unión de las dos franjas de los dos diodos, y el otro extremo va más. O sea, que lo único que hemos hecho con respecto al circuito anterior es colocar una resistencia acá, que nos va a influenciar, de acuerdo a lo que yo le digo, que la tensión ya no le va a dar más 17 voltios aproximadamente que me da antes, sino que me va a dar una tensión menor. Entonces, conectemos la masa
Bueno, más o menos no tengo problema. Y el positivo con el extremo de las dos franjas de diodo. Y fíjense lo que me da. Esto es una sombra. Me da menor, así a grandes rasgos, a los 15 voltios, ¿cierto? Ustedes ven allí, ¿no es cierto? Allí me da menor de 15 voltios. Desde acá yo le podría decir que me da 14 voltios, o sea, una franja menos que los 15. ¿Lo ven bien allí? Sí, ahí se ve Sí, bien. profe. Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Entonces me daría 14 voltios, ¿no es cierto? Acá me da aproximadamente 14 voltios. Entonces es algo lógico. ¿Qué significa? Antes me daba 17 cuando la tensión era perfectamente plana, como también en el PowerPoint, ¿no es cierto? 17 voltios. En cambio ahora el pobre instrumento tiene que medir una tensión que es continua, ¿sí? Porque son todos valores positivos en un solo sentido. Pero esto es lo que se llama que tiene mucho ripio, o sea, muchas variaciones entre valores máximos y valores mínimos. Entonces, esa medición, bueno, después con el osciloscopio sí vamos a medir el valor máximo, el valor mínimo, está todo perfecto. Son distintos tipos de mediciones, ¿cierto? ¿Está bien entonces? ¿Está entendido esa parte? Lo único que me van a tener que aceptar que la caída, esta caída que ustedes tienen acá, no me van a pedir que le haga el desarrollo de eso, es dependiendo del producto entre el capacitor y la resistencia. Si este valor de resistencia es exageradamente alta, pasa a ser una constante, una continua pura. Si este valor de capacitor es exageradamente grande, ¿qué va a pasar? Se va a cargar y va a demorar muchísimo tiempo en descargarse de acuerdo al valor de la resistencia. Entonces, esta pendiente va a ser proporcional al producto del capacitor por la resistencia, ¿no es cierto? Justamente para hacer con el osciloscopio, esta es una medición en la cual se va a complicar porque van a tener que hacer dos mediciones. Una medición para definir el punto máximo y otra medición para definir la amplitud del ritmo, ¿cierto? ¿Estaría más o menos alguna duda? Bueno, eso significa que Estamos, profe. Sí. bien, sí, que no hay ninguna duda. Vamos a desconectar esto y ahora la última medición que era para medir la corriente que circula por la resistencia de carga. Entonces, para medir corriente se complica porque hay que seccionar y hay que colocar el instrumento en serie, ¿no es cierto? Entonces, vamos a medir corriente. Encima de una corriente continua, pero de acuerdo a cómo está el dibujito, y es lógico porque antes no nos dio 17 voltios, sino que nos da aproximadamente 14, o sea, me daba menos de 15 voltios, 14 voltios aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que es una tensión que tiene picos máximos y picos mínimos. Pero bueno, es una corriente continua. Entonces, para el caso nuestro, vamos a medir corriente continua. Entonces, en el instrumento tenemos que cambiar la escala, no más en tensión continua, sino en corriente continua. En este caso, la medición está acá y está hecha en escala de 25 miliamperes. Si nosotros no supiéramos qué valor de corriente es, siempre empezamos por el valor más grande que tiene un instrumento, que en este caso sería 0,5 amperes. Esto fundamentalmente da la diferencia de instrumento. Un instrumento de mayor calidad debería tener por lo menos para medir una corriente de 10 amperes de continuo.
En este caso, este instrumento mide 0,5 amperes, o sea, medio ampere. En el caso nuestro, consume menos de 25 miliamperes. O sea que si nosotros no supiéramos cómo yo hice la medición antes, primero empecé en 0,5 y después la bajé en 25 miliamperes. Para eso tenemos que seccionar. Por eso, me dan un ratito y ya está desconectado. Voy a desconectar la carga. Allí está. Yo lo que hice es desconectar la carga. Entonces ahora conecto. Hay circulación de corriente hasta este extremo, que es la unión de las dos franjas del diodo. Estoy haciendo igual que en el circuito. Yo, las dos franjas del diodo están conectadas en el capacitor. Yo desconecté la resistencia. Y en el medio voy a conectar el miliamperímetro, ¿no es cierto? Yo tengo que conectar el positivo del miliamperímetro en las dos franjas del diodo. O sea que acá ustedes le pueden agregar acá el cable rojo del miliamperímetro o el positivo, como se dice. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular de aquí para la resistencia. Entonces, acá yo tengo que colocar, este sería la unión de las dos franjas del diodo, de los dos diodos, y del otro lado, acá estaría la resistencia. Entonces lo uno, allí el instrumento estaría en serie, y él me daría 25 miliamperes fondo de descarga. Allí tienen 25, 20, 15, da más de 10 miliamperes. 12,5 sería esta franja central, porque acá tiene 10, acá tiene 15, o sea 12,5. Me da menos de 12,5. Me da 10,5 miliamperes. Esa es la medición, ¿sí? 10,5 miliamperes. Esa es la corriente que está circulando desde el capacitor electrolítico a la resistencia, ¿sí? Falta aclarar en el dibujo cuál es el positivo del instrumento y cuál es el negativo del instrumento, para que ustedes queden totalmente claro cómo se hace la medición. Acá lo tienen que pensar dos veces antes de hacer una medición con este instrumento, porque si la conectan al revés, puede tener problemas. Profe, una consulta. Lo escucho. Sí, con una conexión así uno podría armar, por ejemplo, un cargador de baterías con un transformador. Sí, 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 perfecto. El cargador de batería. Para hablar de baterías, ¿qué batería sería? No, por ejemplo, la de un auto, una de 12 voltios. Sí, lo que pasa es que acá usted tiene que considerar dos tensiones en un cargador de batería. Dos valores, no dos tensiones. Llámese, hablemos en forma genérica, una tensión, una batería tiene, supóngase de 6 voltios, tiene 3 vasos y la de 12 tiene 6 vasos. Allí usted considera la tensión por vaso. O sea, la tensión por vaso sería 2 voltios. Entonces, la tensión mínima es 1,8, la máxima es 2,3. Entonces,
ustedes tienen que analizar que la tensión de dicho esos valores en términos generales sería la tensión mínima de 10,8. La tensión máxima es 13,8 voltios. Entonces, si una batería ustedes la hacen trabajar, cuestión que se descarga menos, que su tensión llega a ser menor a 10,8, producen destrucción irreversible. O sea, le acorta la vida útil. Si la tensión de la batería supera los 13,8 voltios, también produce destrucción irreversible. Así que eso le acorta su vida útil. Entonces, si usted tiene un cargador de batería, tiene que tener cuidado porque un transformador es de 12 voltios, multiplicado por radio de 2 me da 17 voltios. O sea que usted le puede aplicar una tensión mayor a los 13,8. Entonces, concretamente usted debería regular que la tensión máxima, tensión cresta, no supere los 13,8 voltios. Pero si usted la controla, la batería, o sea, usted controla el cargador, en el cual la batería no supera los 13,8 voltios, déjelo cargando 10 horas, eso es lo lógico, o sea, la carga normal, porque otro de los parámetros que se utiliza es la corriente de carga. Entonces, si una batería es de 60 amperes, usted lo debería de estar cargando 10 horas con una corriente de 6 amperes por hora. Eso es muy tosco, pero eso es lo que más o menos se hace. ¿Qué significa? Porque acá después usted tiene que analizar un montón de cosas. Primero, ¿cuál es la corriente máxima? O sea, la corriente máxima no tiene que superar el 10% y dejarlo cargar 10 horas. 60 amperes sería 6 amperes. Pero una cosa es 6 amperes cuando la tensión está baja, o sea, cuando su tensión es menor a 10,8 voltios o a 10,8 voltios. Entonces usted le va a aplicar una tensión de 12 voltios o lo que el transformador le entregue o lo que le alcance del transformador, y allí usted podría estar produciendo problemas en la batería, también le va a cortar su vida útil porque le va a dar una corriente superior a 6 amperes. Entonces tiene varios parámetros para cuidar. No sé si le complique la existencia o le trate de solucionar. No, no, está bien, está buena la Le explicación compliqué esa, demasiado. porque vi muchos que hacen así cargadores caseros, digamos, pero está bueno ver cuáles son las consecuencias que pueden traer. Yo en el tema de los diodos le dije que hay hoja de dato o la curva característica. Las baterías, aunque ustedes no lo crean, las baterías de buena calidad también tienen características y hoja de datos en la cual ustedes tienen que verificar o no salir de esas características. Lo que yo le dije en forma genérica, ¿no es cierto? Usted, si yo le dije tensión por vaso de 2 voltios, bueno, para eso tiene una tensión mínima y una tensión máxima. La batería de 12 voltios da 10,8 la mínima. Si usted la trabaja menor a 10,8 voltios, produce destrucción irreversible, o sea, le acorta la vida útil. Si usted la supera de 13,8 también. Usted me va a decir, profe, pero hay muchos reguladores de tensión que da más de 13,8 voltios. Bueno, ¿eso qué le va a significar? Que la batería suya no le va a durar 2 años, sino que le va a durar menos. Entonces, de 13,8 a 14,5 son destrucción irreversible. Es lo que comúnmente le dice la batería hierve. ¿Qué significa? Que le está dando demasiada corriente. Demasiada corriente. Entonces, esa sobretensión que usted le aplica es producida una extremada corriente en la batería. Eso hierve, está bien, eso es lo que dice y es lo que sucede. Esa que hierva la batería, que hierva el ácido que tiene internamente, produce destrucción irreversible. Si la característica de una batería dice 13,8, ustedes tienen que respetarlo, tienen que ser 13,8 voltios.
Ahora, el cargador, ustedes, no quiero que nos vayamos lejos de la realidad de lo que estamos explicando. Si yo tengo un capacitor electrolítico y yo le dije que la resistencia, o sea que esta pendiente va a depender de la carga, de la resistencia de carga y del capacitor, la batería pasa a ser un capacitor electrolítico ideal. Entonces, ¿qué significa? Que él le va a eliminar este ripple. Ahora, este ripple usted lo va a notar cuando está cargado. Cuando está cargado, es al revés lo que estoy diciendo. Cuando está cargado, usted no va a tener ripple. Cuando está descargada la batería, usted va a tener un ripple que le va a dar la tensión mínima, la tensión que tiene la batería en ese momento. Entonces, los picos de corriente que usted va a producir, lo va a producir en este momento, en los picos mínimos de la tensión que el transformador está. Entonces, por eso hay que ver y hay que cuidarse en los 10,8 voltios. Esos 10,8 voltios son sagrados. 13,8 voltios también. Y la corriente que usted le entregue. Entonces, la batería pasa a ser un capacitor electrolítico ideal, ¿cierto? Pero dentro de determinados márgenes. Y realmente lo que le dice la hoja de datos es así. Si usted la respeta la batería en esos valores, la batería no dura 2 años, sino que dura mucho más tiempo, ¿cierto? Si Tiene usted que puede tener en hacer, cuenta eso. claro, ¿no? Sí, ideal es. Si usted quiere realizar un cargador de batería, no hay ningún tipo de problema. Con cualquier transformador usted lo puede hacer. El problema es que primero la batería no la tiene que tratar de dejar morir, o sea que la tensión mínima no caiga de 10,8. Si usted la va a cargar, cárguela cuando tiene 11 voltios, 12 voltios, ahí sí cárguela. Entonces allí le está limitando la corriente de carga. Vuelvo a repetir, la corriente de carga tiene que ser el 10% de la corriente total de la batería. Después de eso hay otra cosa que es el rendimiento. Una batería tiene un determinado rendimiento. Generalmente en el plano de la curva, o sea, en la mitad de la vida útil, está en un 60%. ¿Qué significa? Que del 100% de carga que usted le entregue, la batería le va a reintegrar el 60%. Son valores en los cuales se trabaja, ¿cierto? Entonces ese cargador de batería, respétele el 10% de la corriente y usted controle la tensión máxima a la cual usted le va a hacer circular la carga a esa batería. No sé si ha quedado más o menos clara la respuesta. Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, Muchas gracias. ¿alguna duda más? No, profe, mi parte era esa duda que tenía. Perfecto, hoy es viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Bueno, profe, Igualmente. nos Igualmente vemos. usted, profe. Bueno, Bien, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Igualmente. Nos vemos.